Buen día. Hoy vamos a ver el tema de operaciones con fracciones. Ok. Para poder entender las fracciones, es necesario saber qué significa cada una de estas fracciones. Y todos los días ocupamos lo que son situaciones con fracciones. Entonces, debemos de tener en cuenta que para fracciones va a existir un número entre un número A entre un número B, en donde A y B son números enteros y también B es distinto del número 0. ¿Sale? Esas situaciones siempre las manejamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si acudimos a comprar una pizza, nosotros lo más común que hacemos es pedir por rebanadas o cuántas rebanadas quieren para su pizza. Entonces, por lo regular, son 8 rebanadas, por lo regular. Entonces, si yo solamente me como una de esas rebanadas, quiere decir que yo solamente estoy ingiriendo un octavo de la pizza. Si yo como 2 rebanadas, estos serían 2 octavos de la pizza. O podríamos ya verlo. Por ejemplo, aquí, estos serían ya los 2 octavos. Este sería el primer octavo. Y esta primera también la podríamos ver como que comimos un cuarto de esa pizza. ¿Ok? Entonces, este tipo de números siempre los vamos a estar manejando en nuestro diario vivir. Y es necesario realizar operaciones entre ellos. Entonces, para sumar fracciones con común denominador, simplemente vamos a ocupar la regla de que voy a tener un número A entre un número B más un número C entre el mismo número B. Y entonces yo solamente voy a sumar los numeradores, que va a ser A más C, y el común denominador se queda B. ¿Ok? Eso es la manera en cómo vamos a estar realizando esta operación. Entonces, si yo quiero sumar 3 medios más 7 medios, lo que voy a hacer es poner el común denominador, que son en este caso el 2, y sumar los numeradores. Me voy paso a paso si se me complica. 3 más 7 son 10 entre el común denominador. Y en este caso podemos dividir 10 entre 2 y nos va a resultar un número entero, que en este caso va a ser el 5. De eso no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando estas operaciones las realizamos con denominadores distintos? Por ejemplo, vamos a sumar 3 medios más 5 octavos.
más 5 octavos. Entonces aquí voy a realizar unas multiplicaciones. Primero voy a multiplicar lo que son los dos denominadores, 2 por 8. Luego voy a multiplicar en diagonal 3 por 8. Y finalmente voy a multiplicar en la otra diagonal 2 por 5. Y entonces tendría la siguiente operación. Abajo me va a quedar 2 por 8 y arriba en la línea roja me quedaría 3 por 8. Repito el signo de la operación que se esté llevando a cabo de esta operación. Este signo lo voy a repetir. Y luego multiplico los otros dos números, 2 por 5. Y ya tengo la primera parte de mi operación. Posteriormente voy a realizar las multiplicaciones como se genera en jerarquía de operaciones. Primero son potencias o raíces. Aquí no hay potencias o raíces. Multiplicación o división. Primero voy a hacer multiplicación. Entonces arriba quedaría 3 por 8, 24. Más 2 por 5, 10. Entre 2 por 8, 16. Nos habíamos quedado en suma y resta de jerarquía de operaciones. O sea, primero va raíz o potencia. Luego va multiplicación o división. Y al último va suma o resta. Entonces ya solamente me falta la suma y la resta. Entonces, al hacer la sumatoria en la parte de arriba, me queda 34 y en la parte de abajo me queda 16. Para simplificar, voy a ocupar la misma notación, solo que voy a buscar un número, de preferencia entre los números primos, que pueda dividir exactamente tanto a numerador como a denominador. Entonces 34 entre un número y 16 entre ese mismo número. Entonces vamos a empezar con el 2 y me quedaría 34 entre 2, si no mal recuerdo, son 17. Y 16 entre 2 son A8. Entonces nuevamente voy a buscar un número que divida a los dos exactamente. El 2 ya no se puede porque el 17 no tiene mitad. El 8 sí. Entonces hasta ahí se quedaría el resultado de esta operación. ¿Sí? Eso sería para suma y resta, o más bien suma de fracciones. Pero bueno, tendríamos también un pequeño problema porque si lo llego a conjugar con signos, entonces ya se me complicaría. Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, menos un cuarto. Y vamos a ponerle aquí más 2 quintos. ¿Cómo voy a resolver esta parte? Esta parte voy a tener que jugar con el signo para poder realizar las cosas. La manera más sencilla es jugar el signo en la parte superior del primer elemento, por ejemplo. Aquí yo sé que es menos un cuarto, el menos lo voy a poner en la parte superior, un cuarto y luego más 2 quintos. Y voy a volver a hacer el mismo proceso. Multiplico los dos denominadores, multiplico en diagonal y multiplico en la otra diagonal. Y el signo que está aquí en medio lo voy a repetir. Entonces, quedaría de la siguiente manera. El numerador quedaría menos 1, porque es la diagonal, que multiplica al 5,
repito el signo de más, luego tengo 4 que multiplica al 2. En el denominador tengo 4 por 5. Ya que tengo esa parte, voy a realizar la multiplicación porque es la siguiente operación de acuerdo a jerarquía. Entonces, menos 1 por 5 quedaría menos 5. El más ahorita se queda porque no se afecta. 2 por 4 son 8. Y en la parte de abajo serían 20. Entonces voy a, como tienen signo contrario en la parte superior, voy a realizar la diferencia de los valores absolutos. La diferencia de 8 a 5 son 3 unidades. Y me quedo con el signo del que tenga el mayor valor absoluto, en este caso el 8. Y el denominador se queda igual. Entonces este sería el resultado de esta operación. Y si se pudiera simplificar lo realizaríamos, pero en este caso no se puede simplificar esa operación. Pueden ponerle pausa al video para que vayan revisando las operaciones. Vamos a continuar rápidamente con multiplicación. En la multiplicación yo voy a tener un número A entre un número B, cualquiera, y esto va a estar igual entre otro número C por D. ¿Sale? La multiplicación se realiza de manera directa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro detalle que va a existir es que por lo regular entre estos dos paréntesis no va a existir ningún signo de suma o de resta. Entonces voy a realizar la multiplicación, multiplico numerador por numerador, en este caso sería A por C, y denominador por denominador, B por D. Posterior a eso ya puedo realizar una simplificación si fuera necesario. ¿Ok? Entonces, puedo tener la operación, por ejemplo, de 5 cuartos que multiplica a 2 sextos y se cierra. Entonces voy a realizar la multiplicación de manera directa. En la parte superior me quedaría 5 por 2 y en la parte inferior me quedaría 4 por 6. Posteriormente realizo ya la operación, multiplicaciones. 5 por 2 son 10, 6 por 4 son 24 y muy posiblemente aquí puedo simplificar. Entonces voy a dividir al 10 entre 2 y al 24 voy a aplicar la misma operación. Entonces 10 entre 2 son a 5, 24 entre 2 es a 12. Y después de esto, si trato de sacar quinta, el 12 no se puede dividir exactamente entre el 5. Entonces este sería el resultado de esta operación. Lo mismo va a ocurrir si yo llego a tener, por ejemplo, números negativos. Aquí lo voy a poner menos
por ejemplo, 3 séptimos que multiplica a, vamos a decir, a más 2 tercios, ¿no? 2 cuartos. Y entonces aquí debo de visualizar que como no tengo signo entre estos dos, voy a suponer que es una multiplicación. Si existiera un signo de suma o de resta, yo podría realizarlo de otra manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es jugar el signo negativo para no tener problemas. Se lo voy a dar al 3, porque va a ser negativo. Y el otro signo se queda con más 2. Entre 4 y realizamos la multiplicación. Entonces arriba me quedaría menos 3 por 2, que sería menos 6. Y abajo los dos son positivos, 7 por 4, 28. Puedo obviamente simplificar. Les voy a sacar mitad para ver qué otro número puedo obtener. 6 entre 2 se queda menos 3 y 28 entre 2 son 14 unidades. Y ese sería el resultado de esta operación. Lo mismo voy a estar realizando para el siguiente tema, que es división de fracciones, donde yo voy a tener un número A entre un número B, que es dividido entre un número C y un número D. Si lo llego a tener de esta forma, lo único que voy a realizar es multiplicar en diagonal A por el D y lo pongo de numerador. Y luego B por el C y lo pongo de denominador. Entonces, en este caso me quedaría A por D entre B por C. De esa manera quedaría resuelta esa división. Pero también puedo tener la parte donde tengo dos divisiones. Entonces tengo un número A entre un número B. Un número A entre un número B. Y esto a su vez está dividido entre C entre D. Y entonces al tener este arreglo, voy a multiplicar lo que son sus extremos para obtener el numerador. Y voy a multiplicar las partes internas para obtener el denominador. Entonces, eso quiere decir que aquí tendría A por D en el numerador y B por C en el denominador. Entonces les voy a quitar esto para que no haya problema. Esa es la manera en cómo vamos a estar realizando las divisiones. Entonces, para ejemplificar la división, voy a tener, por ejemplo, 2 quintos que divide a 3 cuartos y voy a realizar la multiplicación cruzada. Entonces en la parte superior me quedaría 2 por 4 y en la parte inferior me quedaría 5 por 3. Entonces aquí al momento de multiplicar me quedaría 8 y 15.
Y como ya no se puede simplificar, hasta ahí sería el resultado. Y esas son las operaciones que vamos a estar realizando. Les voy a dejar una serie de ejercicios. Ustedes las van a realizar de preferencia sin utilizar calculadora, por favor. Y cualquier duda voy a estar al tanto de sus comentarios a través de la red para poderlas ir resolviendo. Cualquier situación, procuren avisarme. Saludos.